Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a probar este producto que me han enviado desde Resin Pro. A ver lo que sale. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Con este producto lo que vamos a hacer es replicar una parte de nuestro cuerpo. Lo normal, como veis aquí en la fotografía, es replicar manos. Y eso es lo que voy a hacer, una réplica de mi mano. En su interior contiene el alginato, que son los polvos para crear el molde junto con agua, y la resina de Resin Pro Nature Resin. Es una resina mineral y se mezcla también con agua. Con esta resina formaremos ya la escultura. Necesitamos un envase donde hacer la mezcla, el mismo envase con el que nos envían el producto nos sirve, el alginato que mezclaremos con agua pero que esté fría, agua de la nevera. El paquete tiene 450 gramos y necesitamos 1,8 litros de agua. Después ya veremos la mezcla de la Nature Resin. Como siempre, os dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción del vídeo, junto a un descuento del 10% aplicando el cupón Amparo la Cruz. También os lo voy a dejar todo detallado aquí abajo del vídeo. Pues vamos a empezar creando el molde. Pues lo dicho, estos polvos mezclados con 1,8 litros de agua. Agua fría. Vamos a disolverlo durante unos 90 segundos para que no se nos queden grumos. En principio la mezcla se nos queda en un tono rosa y sabemos que el molde ya está listo cuando ese producto ha endurecido y es blanco. Ese proceso tarda solamente unos minutos. Eso sí, una vez ya tenemos la mezcla hecha, tenemos que trabajar rápido. Ya os he dicho que en unos minutos endurece. El fabricante nos dice que con este kit podemos reproducir 2 manos de adulto o mano de adulto con manos de niños. Lo que necesitamos también es otro recipiente donde verter la mezcla y introducir la mano. Yo he escogido este recipiente, que es un envase de cartón, porque solamente voy a hacer mi mano. Si vais a hacer más, incluso en este mismo recipiente, quizá lo podéis hacer. Yo os aconsejo que cojáis un recipiente que sea justito para que introduzcáis las manos. Si cogéis un recipiente que es grande para que os quepan bien, lo que vais a conseguir es que el volumen de la mezcla sea a lo ancho y cuando coloquéis las manos el volumen no suba, entonces no os cubra toda la mano. Así que coger uno que sea justito para que vuestras manos quepan y no toquen los bordes del recipiente. Así, de esa manera, cuando introduzcáis vuestras manos, el volumen del producto es hacia arriba y os cubrirá bien toda la mano. Pues vamos a hacer la mezcla. Con la medida del agua ya lista voy a ir introduciendo el polvo, el alginato, y con una varilla voy a ir mezclando enérgicamente para evitar que se nos hagan los grumos. Una vez el producto ya en el envase definitivo, introducimos la mano y es una sensación extraña. Se nota que está fría, muy fría. Vamos a aguantar hasta que cambie de color el líquido, de rosa a blanco. Han pasado ya unos 3 minutos más o menos y habéis visto cómo ha ido cambiando de rosa a blanco. Pues vamos a sacar la mano. Una cosa que se me ha olvidado hacer antes de introducir la mano es que cuando ya tenía el líquido en el recipiente, dar unos golpecitos para que subiesen todas las burbujas. Yo no lo he hecho, solo espero que no se me haya quedado ninguna burbuja alrededor de mi mano y me estropee la pieza. Ya tenemos el molde y ahora vamos a hacer la mezcla de la Nature Resin para sacar mi mano, la réplica. Pues ya tengo aquí preparado el polvo de la Nature Resin. En el kit nos traen 1 kilo, pero yo creo que con medio kilo voy a tener suficiente. Medio kilo de polvo de la Nature Resin
y como por cada 100 gramos de polvo son 27 de agua, ya que tengo aquí listo los 135 de agua. Ahora vamos a mezclarlo. Y ahora ya lo vamos a verter. Voy a hacer un poquito más de cantidad para terminar de cubrir hacia arriba y ahora os cuento. Vamos a golpear para que suban las burbujas de la resina y vamos a esperar unas 24 horas. La Naturresin, esta resina, se puede desmoldar a los 40 minutos, pero en moldes, en piezas más pequeñas, más finas, porque cataliza muy rápido. Pero en esta ocasión es todo un mazacote de pasta, es todo el puño. Y entonces, para asegurarme, 24 horas y vemos cómo va la pieza. 24 horas después vamos a desmoldar. Fijaos el molde que bien sale de nuestro recipiente. Y ahora vamos a ir rompiendo el molde poco a poco. Ha replicado perfectamente todo. Arruguitas, poros de la piel, todo. Pues la voy a dejar secar y continuamos. Paso a la decoración y lo primero voy a aplicarle una capa de pintura acrílica blanca. La decoración que le voy a hacer va a ser muy sencilla, un poquito de decoupage con esta servilleta floral con colores neutros que puede quedar muy bonita. Y voy a hacer mi propia composición rasgando cada una de las flores. Recortada y retirada 2 de las 3 capas que trae la servilleta, quedándonos con la del diseño, vamos a ir pegando cada una de ellas con cola para decoupage. Una capita finita en la superficie, colocamos la servilleta y terminamos de pegarla con una nueva capa de la misma cola por encima, del centro hacia afuera. Protejo toda la pieza con un barniz en acabado satinado. Le voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Y terminaré la decoración. Pues así es como va quedando. No le voy a hacer nada más y el último toque de decoración va a ser colocarle aquí una cadena con este corazón, como si yo lo hubiese tenido cogida de la mano. Con un punzón vamos a hacerle un orificio con cuidadito. La Naturresin necesita, creo que son 7 días para alcanzar la dureza máxima, así que con un punzón no nos es complicado hacer un pequeño orificio, pero aún así vamos a ir con cuidadito para que no se nos rompa.
Y yo lo voy a pegar con adhesivo Block. Utilizar un adhesivo que os aseguréis que pega bien el metal. Réplica de mi mano terminada. Una decoración sencilla, pero creo que queda elegante. Dependiendo de cómo coloquemos la mano, podemos utilizarlo para unas cosas o para otras. Yo lo he hecho meramente decorativo, pero si colocamos la mano así con los dedos entreabiertos, puede servirnos como organizador de anillos. O si la colocamos así plana, para sujetalibros. Ideas pueden haber bastantes. Espero que os haya gustado la idea de hoy y ya me contáis si os animáis a probar. Ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejo todos los enlaces y un descuento del 10%, que lo podéis aplicar para cualquier producto de la web. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.